Por favor, se los ruego, mexicanos, regresen. En una playa de Hawái antes del amanecer, cuando la arena aún estaba desierta, un hombre recogía basura en silencio. Latas de cerveza vacías, restos de cohetes quemados, envases de carne asada tirados y palillos de brochetas clavados en la arena. El hombre murmuró en voz baja: mis queridos mexicanos, por favor regresen. Su nombre es Mike. Un hombre que ha vivido como guía turístico en Hawái durante 15 años. Ama el mar, se enorgullece de esta isla y ha guiado a incontables turistas. Sin embargo, se dio cuenta de una terrible verdad: mientras el turismo sostiene este paraíso, también lo está destruyendo. Elegir el trabajo que deja dinero o proteger a Hawái. Al final de esa encrucijada, fue amenazado, culpado y estuvo a punto de perder su empleo. Pero no dio marcha atrás. ¿Por qué? Porque en su bolsillo guardaba una sola carta con la palabra gracias escrita a mano. Esta historia es la realidad que ocurre hoy en Hawái, es una historia que refleja cómo nos ven a nosotros, los mexicanos, en el mundo. Si la ves hasta el final, seguramente cambiará tu valor sobre lo que consideras normal. Antes de que comience la historia principal, por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Así, los videos adecuados para ti seguirán apareciendo automáticamente. Por favor, apóyanos con un super thanks. También hemos dejado enlaces a videos recomendados en la descripción, así que por favor échales un vistazo. La playa de Hawái antes del amanecer estaba más tranquila de lo habitual. No había risas de turistas ni música. Solo el sonido de las olas acariciando la arena con un ritmo constante. En esa playa, un hombre estaba de pie, mirando al horizonte, recogiendo basura en silencio. Latas de cerveza vacías, rejillas de asador quemadas, restos de pirotecnia, platos de comida desechables clavados en la arena. Todo lo que alguien que disfrutó anoche dejó atrás. El hombre los recogía uno por uno y los metía en una bolsa. No mostraba ira, ni siquiera suspiraba. Solo silencio. Cuando la bolsa se puso pesada, el hombre se levantó y miró al mar. Entonces, sin que nadie lo escuchara, murmuró para sí mismo: ¡qué buenos tiempos! Mexicanos, por favor regresen. En su voz no había rabia ni sarcasmo. Solo había un profundo cansancio y un deseo al que no podía renunciar. Su nombre es Mike, un guía turístico de unos 40 años que lleva 15 años en la industria turística de Hawái. Mike conoce este mar. Conoce los colores que no salen en los folletos turísticos, el olor de la marea y cómo cambia el viento. Por eso, se dio cuenta del cambio antes que nadie. Esta playa no era así. Antes, por la mañana, la arena estaba limpia. Incluso en los días con muchos turistas, música, la basura era sorprendentemente poca. De hecho, a veces había menos basura que antes. Especialmente cuando había muchos turistas de cierto país, México. 10 minutos antes de la hora de reunión, todos estaban reunidos tranquilamente, como una gran familia. Escuchaban la explicación con atención y respetaban la distancia con la naturaleza. Cuando terminaba el tour, decían muchas gracias con una sonrisa cálida y se marchaban. Esa gente no solo se llevaba su propia basura. Si veían trozos de plástico en la arena, los recogían y se los daban a Mike. Sería muy triste si el mar se ensuciara, decían, sonriendo con esa calidez latina pero respetuosa. La playa de esos días se volvía aún más hermosa por la mañana. Aunque había venido gente, extrañamente quedaba una sensación de paz. Mike recuerda claramente esa diferencia. Por eso, no podía aceptar la escena que se extendía ante sus ojos ahora. La sensación de que este lugar llamado paraíso se estaba convirtiendo en un lugar solo para ser consumido. Max echó la bolsa al hombro y comenzó a caminar. Las olas hacían un pequeño sonido bajo sus pies. Si no hacía nada, esta isla seguramente nunca volvería a ser la misma. Pero al mismo tiempo, Mac lo sabía. Si decía proteger, podría perder su trabajo. Si guardaba silencio, la isla se rompería. Esta historia trata sobre un guía que se vio obligado a tomar esa decisión. Y también es una historia que refleja cómo se ve a los mexicanos en el mundo. El verdadero significado de las palabras que Mac murmuró esa mañana
nadie lo sabía aún en ese momento. La razón por la que Mac eligió este trabajo era simple. Amaba Hawái. Justo después de salir de la universidad, consiguió trabajo en una gran agencia de viajes. Salario estable, rutas fijas, guiones decididos. No estaba mal. Pero se sentía asfixiado. Repetir las mismas palabras, ir al mismo lugar a la misma hora. Aunque guiaba por la isla, no sentía que estuviera conectando con ella. Por eso, hace 15 años, Mac se independizó. Quería guiar con más libertad. Quería contar la historia de este mar, la historia de este viento con sus propias palabras. Sus amigos lo detuvieron. ¿Vas a tirar la estabilidad? ¿Qué harás con tu familia? El turismo tiene altibajos muy fuertes. Aún así, Mac lo decidió. Quería hacer un trabajo del que pudiera estar verdaderamente orgulloso. Los primeros años después de independizarse fueron honestamente duros. Las reservas no eran estables. Tenía que hacer su propia publicidad. Un mal clima y los ingresos desaparecían. Aún así, una frase que escuchaba después del tour lo sostenía todo: qué bueno que vinimos. Ha sido un tiempo inolvidable. Entre ellos, había unos clientes que le dejaron una impresión especial. Eran turistas que venían de México. Lo primero que les sorprendió fue el tiempo. 10 minutos antes de la hora, nadie hacía alboroto, no rompían la fila y todos estaban listos. Cuando empezaba a explicar, le miraban a los ojos, algunos incluso tomaban notas. Sus preguntas eran precisas, se notaba que habían investigado antes. Pero lo que más conmovió el corazón de Mac Música fue su actitud hacia la naturaleza. Un día, en un tour para observar tortugas marinas. Un niño de unos 5 años dio un paso al frente instintivamente. «Quiero tocarla». Entonces, su padre le dijo con voz suave pero firme: «No, mijo. Esta es la casa de la tortuga, así que vamos a verla en silencio, con respeto». El niño pareció un poco decepcionado, pero se detuvo de inmediato. La madre estaba tomando fotos, pero no usó flash. Mike nunca olvida esa escena. No parecía que estuvieran siguiendo reglas, sino que mostraban un respeto genuino, una educación profunda hacia la naturaleza. La basura que salía durante el tour siempre se la llevaban. Es más, había gente que recogía basura de la playa y se la daba a Mac. Es que si el mar de Hawái se ensucia, nos da tristeza. Cada vez que escuchaba esas palabras, el pecho de Mac se calentaba. Podía sentirse orgulloso de su trabajo. Aunque él era el guía, a veces sentía que era él quien estaba aprendiendo. Su esposa decía lo mismo. Ella trabaja en un restaurante local. Decía que cuando venían clientes mexicanos, el ambiente del local cambiaba. Eran alegres pero educados, y al irse, la mesa quedaba ordenada. El trabajo se vuelve agradable, decía su esposa riendo. A Mac le gustaban esas palabras. Este trabajo es tratar con personas. Por eso, el aire cambia dependiendo de quién venga. Cuando había muchos turistas mexicanos, Mac podía decir con el pecho en alto: este trabajo es mi orgullo. Pero Mac aún no se daba cuenta en ese momento de que ese orgullo estaba empezando a tambalearse poco a poco. Música. El sonido del cambio de marea siempre comienza en silencio. El cambio no llegó de repente un día. Sin ruido, sin aviso, cuando se dio cuenta, ya estaba a sus pies. Lenta y seguramente, como sube la marea. Lo primero que sintió extraño fue la lista de reservas. Los apellidos latinos como García o López disminuían poco a poco. Este mes es solo casualidad. El próximo mes volverán, intentó pensar Mac. Las olas son normales en el turismo. El clima, la economía del país, la situación mundial. Un solo engranaje se mueve y el flujo de personas cambia fácilmente. Por eso, al principio fingió no importarle. Pero la forma en que disminuían era demasiado sistemática. De 10 tours mensuales para mexicanos bajaron a 8, luego a 6, luego a 4. No desaparecieron de golpe, sino que disminuían poco a poco, como si dejaran una falsa esperanza. Esa forma de disminuir era la más cruel. Mac dudó de sí mismo. Quizás mi explicación es vieja.
¿La ruta es aburrida? ¿El precio es alto? Si la causa fuera él, sentía que aún podía luchar. Así que Mac estudió más. Pulió su español, buscó nuevos lugares, rehizo sus materiales. Por las noches, después de que su familia se dormía, aumentaron los días en que se sentaba solo frente al escritorio. Aún así, las reservas no volvían. Los números eran honestos. Cuando los ingresos bajan, el peso de la vida se ve claramente. La hipoteca, la escuela de los niños, la reparación del coche, el seguro. La libertad de ser independiente era, al mismo tiempo, una responsabilidad. Una noche, Mac miraba el techo sin poder dormir. A su lado, su esposa dormía tranquilamente. Cada vez que veía su rostro dormido, se le oprimía el pecho. ¿La estoy protegiendo, música? ¿Realmente fue buena esta elección? Los días en que recibía la mañana con esa ansiedad aumentaron. En ese momento, el paisaje de la ciudad también empezó a cambiar. Los carteles del aeropuerto, el vestíbulo del hotel, los letreros de los centros comerciales. Palabras que no solía ver se alineaban como si fuera lo normal. Aumentaron los autobuses para grandes grupos y las calles empezaron a llenarse desde la mañana. Las conversaciones con sus compañeros guías también cambiaron. Parece que esos grupos grandes son fuertes últimamente, dicen que se pueden conseguir contratos grandes, dan prioridad a quien hable su idioma. Y en una reunión de la Asociación de Turismo, se dijeron palabras claras. El tipo de cliente principal cambiará de ahora en adelante. Se valorará al personal que pueda adaptarse. Nadie objetó. No podían objetar. El turismo no funciona solo con ideales. La economía de la isla está hecha de realidad. Mac escuchaba esas palabras desde un rincón de la sala. Sintió un frío en el pecho. Era un trabajo que amaba. Un trabajo del que estaba orgulloso. Pero la realidad de que no podía protegerlo solo con amor estaba empezando a tomar forma silenciosamente. Mac aún no conocía el peso de la elección que le esperaba. Solo entendía una cosa, ya estaba empezando a ser arrastrado por una corriente de la que no podía retroceder. Lo que le hizo sentir que la corriente había cambiado fue una llamada telefónica. El encargado de la agencia de viajes dijo con una voz más ligera de lo habitual, ¿puedes aceptar un trabajo de grupo? Son muchos, pero la paga es muy buena. Al escuchar la cifra, Mac se quedó sin palabras. Era casi 15 veces lo que ganaba con los grupos habituales. Solo con eso, el cálculo del hogar se volvería mucho más fácil. La ansiedad que seguía creciendo se desvaneció un poco. El encargado continuó, de ahora en adelante aumentarán estos casos. Es mejor subirse a la ola. Subirse a la ola. Es una frase muy usada en el turismo. Si vas en contra, te hundes. Si te subes, sobrevives. Después de colgar, Mac no pudo moverse por un tiempo. Era una historia irónica, tener que elegir para poder seguir haciendo el trabajo que amaba. Esa noche, Mac lo consultó con su esposa. En la mesa estaban los platos que habían usado los niños. Su esposa escuchaba la historia de Mac en silencio mientras recogía. Las reservas de mexicanos están bajando. A cambio, han aumentado los trabajos de grupos grandes. Su esposa asintió sin detener sus manos. La paga es buena. Pero honestamente, no me siento bien. Después de un silencio, su esposa dijo, entiendo por qué te preocupas. Pero tienes que pensar en la familia. Esas palabras no eran un reproche. Por eso mismo música pesaban tanto. Mike lo sabía. No se puede proteger a la familia solo con ideales. Al día siguiente, Mac respondió, lo haré. Con esa frase, el camino quedó decidido. El día del primer tour grupal, eran 40 personas. La hora de reunión era a las 9 de la mañana. Mike estaba esperando desde las 8:30. A las 9 no llegaba nadie. 9:15, 9:30. Cuando llamó a la agencia preocupado, el encargado dijo riendo, eso es normal, no te preocupes. Al final, todos estuvieron listos a las 10:30. Cuando el autobús se puso en marcha, el interior se volvió ruidoso de golpe. Gente hablando fuerte por teléfono,
poniendo música, levantándose de los asientos. Mac sintió algo extraño mientras sostenía el volante. El ambiente era diferente a los tours que conocía. Empezó a explicar, pero nadie escuchaba. Si les llamaba la atención, se reían y lo ignoraban. Y llegó el momento decisivo. La zona de protección de tortugas marinas. Mac explicó con más cuidado de lo habitual. No se acerquen. No las toquen. Es la ley. Pero la gente no se detuvo. Acortaban la distancia para las fotos, estiraban las manos. Cuando Mac los detuvo, lo que recibió fue ira. ¿Qué tiene de malo? Estamos pagando, no seas rígido. Cuando escuchó esas palabras, Mac se dio cuenta claramente. Un trabajo que da dinero y un trabajo del que estar orgulloso no son lo mismo. Después de que terminó el tour ese día, quedó una gran cantidad de basura en la playa. Mike, solo, siguió recogiéndola en silencio. Llenó 3 bolsas. Al atardecer, sentado en la arena, Mac pensó, ¿esta será mi vida diaria a partir de ahora? No sabía que esta pregunta sacudiría su vida enormemente. Nadie lo sabía en ese momento. Los tours grupales no terminaron ese día. La agencia de viajes le enviaba casos similares uno tras otro. La paga era estable. Si solo miraba los números, sin duda era la respuesta correcta. Pero el corazón de Mike, parado en el lugar, se desgastaba con seguridad. No respetaban el tiempo. No escuchaban las advertencias. Si explicaba las reglas, el ambiente se ponía malo. Y cada vez que terminaba un tour, quedaba algo. Basura. Restos dejados con total indiferencia, bajo la premisa de que alguien los recogería. No solo recogía latas y bolsas caídas en la arena. Estaba recogiendo sus propios valores, esos que había atesorado. Max se quedaba en la playa cada vez que terminaba un tour. Abría bolsas solo en la playa silenciosa después de que los participantes se iban. Recogía y no terminaba. Los lugareños lo veían desde lejos. Un día, un hombre mayor le habló. «Siempre estás recogiendo, ¿eh?» Mike forzó una sonrisa. «Es mi trabajo». El hombre negó con la cabeza. «No es trabajo. En realidad, es algo que todos deberían proteger». Esas palabras se quedaron en su pecho. Otro día, en su restaurante habitual, su amigo John dijo en voz baja, «Últimamente el tipo de cliente ha cambiado. Honestamente es duro. Traen comida de fuera y si les llamas la atención, te gritan. Hacen mucho ruido. Los clientes habituales se van. Las ventas han subido. Pero el ambiente del local está roto». Los ojos de John estaban cansados. También escuchó historias de un amigo que trabaja en un hotel. Habitaciones destrozadas, cosas que desaparecen, personal de limpieza agotado. Antes no era así. Esa frase resonó en la cabeza de Mac una y otra vez. Antes no era así. Mac empezaba a darse cuenta. Ya no era solo un guía. Se estaba convirtiendo en parte de los que ven cómo se destruye la isla para ganar dinero. Aún así, si rechazaba el trabajo, los ingresos bajarían. La cara de su familia aparecía por la noche. Cuando llegaba a casa, los niños le contaban inocentemente lo que había pasado ese día. Mac escuchaba sonriendo, pero en el fondo de su pecho oía otra voz. «Está bien así». Esa noche, mientras se duchaba, Mac se miró las manos. Las manos que recogen basura, las manos que sostienen el volante. Y las manos que han dejado pasar cosas sin decir nada. No solo está recogiendo basura. Está tratando de recoger lo que él mismo ha tirado. Mike aún no tenía una respuesta. Pero en el fondo de su corazón, escuchó claramente el sonido de una pequeña grieta abriéndose. Si se quedaba callado así, ni la isla ni él volverían a ser los mismos. Solo ese presentimiento empezaba a tomar una forma clara. El evento decisivo no ocurrió en una playa llamativa, sino en un lugar tranquilo. Era un lugar que no aparecía en grande en los folletos turísticos. No era un lugar para fotos espectaculares, pero para los lugareños era especial.
Un lugar donde se han acumulado oraciones desde la antigüedad. Un lugar donde bajas la voz y caminas despacio naturalmente. Cuando Mac guiaba allí, siempre elegía sus palabras. Este no es un lugar para jugar. No toquen. No se suban. Ese día había más gente de lo habitual. El ambiente en el autobús no estaba tranquilo desde el principio. Mac se preparó y antes de salir lo dijo fuerte una vez más. El lugar al que vamos ahora es un lugar que debemos proteger. Las personas que no puedan seguir las reglas, por favor quédense en el autobús. Algunos se rieron. Como si fuera una broma. Al llegar al lugar, el mal presentimiento se hizo realidad de inmediato. Voces fuertes, poses tontas, manos tratando de tocar tallas sagradas. Mike corrió. Por favor, paren. No toquen eso. El otro se dio la vuelta insatisfecho. Solo es una foto, está bien. Mike dio un paso adelante. No. Este es un lugar importante para la gente local. En ese momento, el aire cambió. ¿Quién te crees que eres? Te voy a hacer que te despidan. Le apuntaron con teléfonos inteligentes. Risas alrededor. El corazón de Mike latía fuerte. Pero no retrocedió. Fue el momento en que dijo que protegería. Esa noche, llegó una queja a la agencia de viajes. Al día siguiente, llamaron a Mike. El encargado suspiró y dijo, lo que dices es correcto. Pero el cliente es Dios. Si aumentan los problemas, no podemos darte trabajo. Esas palabras no eran una amenaza. Eran un hecho. El trabajo disminuye. Los ingresos disminuyen. La familia se tambalea. Mike no pudo replicar nada. Después de salir de la oficina, apretó el volante en su coche. Le dolía mucho el pecho. Había hecho lo correcto, pero solo quedaba la sensación de haber perdido algo. Esa noche, Mac sacó un papel de su bolsillo. Letras cuidadosas escritas en español. Gracias. Era una carta que recibió de un cliente mexicano hace mucho tiempo. Mike pensó mientras la miraba, ¿proteger significa estar preparado para perder algo? Pero al mismo tiempo, ya sabía la magnitud de lo que perdería si no protegía. Si se quedaba callado, la isla se rompería. Él también se rompería. Mac entendió claramente por primera vez esa noche. Esto no es un problema de trabajo. Es un problema de forma de vida. Y que ya estaba parado en un lugar del que no podía retroceder. El precio de decir proteger no terminó solo en el trabajo. Mac empezaba a sentir que el aire de la ciudad se volvía pesado. Antes, en las tiendas donde paraba después de los tours, siempre podía hablar y reír con alguien. De turismo, del clima, de los clientes recientes. Aunque hubiera quejas, al final siempre terminaban con una broma. Eso cambió desde entonces. Un día, Mac estaba comiendo en su restaurante habitual. El dueño, John, era un viejo amigo y cuando Mac acababa de independizarse, a veces le servía más comida sin decir nada. Para Mike, este lugar no era una extensión del trabajo, sino un lugar para respirar. Ese día, John no sonrió como siempre. Puso la comida, miró a su alrededor y dijo en voz baja, últimamente es realmente duro. Mac dejó los cubiertos. Era raro que John se quejara. Ayer vino un grupo. Unos 30. Empezaron a sacar comida que traían de fuera sin pedir nada aquí. Al principio pensé que era un error y les expliqué amablemente, pero me gritaron, diciendo que me estaban dando dinero. Cuando les dije que eran las reglas del local, me apuntaron con el celular. John cortó sus palabras y respiró hondo. Gritaron tanto que una familia de clientes habituales se fue a la mitad. Esa gente venía cada semana. Al irse, no me miraron a los ojos. Eso fue lo más duro. Mike no pudo decir nada. La realidad que veía fuera como guía y la realidad que ocurría dentro de la tienda se superpusieron claramente. Otro día, recibió una llamada de su amigo Kevin, que trabaja en un hotel. Su voz sonaba a broma, pero el cansancio se filtraba en el fondo. Últimamente las habitaciones están terribles. Sábanas llenas de barro.
papel tapiz roto. Cosas que desaparecen. Toallas, perchas, secadores. Antes no pasaba esto. Cuando había muchos clientes mexicanos, las habitaciones estaban realmente limpias. Al escuchar esas palabras, el pecho de Mac dolió profundamente. Además, escuchó historias de voluntarios de limpieza de playas. Dijeron que del estómago de una tortuga marina muerta salió una gran cantidad de plástico finamente triturado. La mujer que hablaba se atragantó a la mitad. Antes era al revés. Aunque aumentaban los turistas, la basura disminuía. Es increíble, pero ¿es verdad? Mac ya no podía pensar que fuera una coincidencia. Voces del mismo tipo surgían por toda la ciudad. Las ventas aumentaron. La gente aumentó. Pero las sonrisas disminuyeron. En Hawái existe la palabra espíritu Eloha. Compasión, humildad, paciencia. Mac creció escuchando esa palabra desde niño. Pero últimamente sentía que esa palabra se usaba como una excusa conveniente. ¿Es una virtud aguantar? ¿Es compasión mirar en silencio cómo se rompe todo? En una reunión con compañeros guías, alguien dijo en voz baja, a este paso, Hawái dejará de ser Hawái. Nadie lo negó. No podía negarlo. Meike entendió claramente en ese momento. Esto ya no es un problema de su trabajo individual. Toda la ciudad se ve obligada a elegir. ¿Seguir ganando o seguir protegiendo? ¿Cuál elegir antes de perder ambas cosas? Dentro de Mike, algo estaba empezando a solidificarse en silencio, pero con seguridad. La decisión no llegó de forma dramática. No hubo un momento en que cayera un rayo ni nadie empujó su espalda. Solo fue que la incomodidad acumulada superó el límite en cierto punto. El tour de ese día comenzó igual que siempre. Había mucha gente y el aire en el vehículo no estaba tranquilo, pero Mac no mostró sus emociones. Es trabajo. Solo tengo que resignarme. Se decía eso a sí mismo mientras sostenía el volante. El destino era un lugar que los lugareños habían cuidado en silencio más que una atracción turística. No había carteles llamativos y los ángulos para fotos eran limitados. Pero ese lugar tenía un peso cierto. Mac sentía que su espalda se enderezaba un poco cada vez que guiaba allí. Antes de llegar, explicó con más cuidado de lo habitual. Aquí no se grita, no se toca, no se sube. Es un lugar donde una acción de broma puede pisotear el corazón de alguien. Algunos no escuchaban. Algunos fingían escuchar. El mal presentimiento se cumplió sin fallar. Alguien se subió a una piedra riendo y otro comenzó a grabarlo. La acción salió antes que la voz para detenerlos. Mac corrió y los detuvo con un tono fuerte. Por favor, paren. Está prohibido entrar ahí. Lo que recibió fue una mirada de disgusto y una cara que no intentaba entender. Solo es una foto, está bien. No molestamos a nadie. Mac dio un paso adelante y dijo, este no es su patio de recreo. Estuvo a punto de decir eso, pero se tragó las palabras. Eligió una forma más clara. Este es un lugar importante para la gente local. Por favor, respeten las reglas. En ese momento, el aire se congeló. La expresión del otro cambió y su voz se volvió áspera. ¿Con el dinero de quién crees que comes? Risas y abucheos surgieron de alrededor. Sabía que le estaban apuntando con smartphones. El pecho de Mac latía con fuerza, pero no retrocedió. Sentía que si retrocedía aquí, todo se derrumbaría. Unos minutos después, la situación se volvió más caótica y al final llamaron a los guardaparques. Explicó la situación y mientras Mac bajaba la cabeza, miradas pesadas se clavaron en su espalda. El guardaparques dijo con voz baja al final, últimamente esto ha aumentado mucho. El lugar no aguantará. Esas palabras se hundieron en el fondo de su pecho. Esa noche, llegó el contacto de la agencia de viajes. Hubo una queja. La evaluación fue que la respuesta fue demasiado estricta. Le dijeron que necesitaba reconsiderar su próximo trabajo. Fue indirecto, pero el significado era claro. La acción de proteger no es bienvenida. Después de colgar, Mac no pudo moverse por un tiempo.
Más que la ansiedad de perder el trabajo, era mayor el dolor de saber que no estaba equivocado y que no lo reconocieran. Esa noche, cuando llegó a casa, su esposa le sirvió té sin decir nada. Mac contó lo que pasó en el día. Su voz estaba tranquila, pero el cansancio se filtraba en cada palabra. Después de escuchar la historia, su esposa pensó un poco y dijo, entiendo lo que quieres proteger. Pero no te fuerces. Si te rompes por proteger, no tiene sentido. Mike asintió. Pensó que era cierto. Pero al mismo tiempo, imaginó al Mac que no protegió y se le oprimió el pecho. Esa noche, Mac sacó una carta de su bolsillo. Letras cuidadosamente escritas en español, muchas gracias. Doblada y vuelta a doblar, leída una y otra vez. ¿Con qué sentimientos caminaba por Hawái la gente que le dio esto? ¿Veían esta isla solo como un lugar para consumir? Mike pensó en silencio. Ya no puedo volver a la vieja forma de hacer las cosas. Puede que el trabajo disminuya. Puede que los ingresos sean inestables. Aún así, si no trazo una línea aquí, lo que perderé será mayor. En el momento en que cruzó esa línea, Mac sintió claramente. Esto ya no es una historia de turismo. Es una historia de qué tipo de humano quiero ser. Después de cruzar la línea de no retorno, el mundo no cambió de repente. A la mañana siguiente, las olas hacían el mismo sonido y el sol salía en el mismo ángulo. Lo que cambió fue el interior de Mike. Hasta ahora, había intentado manejar lo que sucedía en el campo solo dentro del campo. Advertir, disculparse, recoger, bajar la cabeza. Creía que ese era el trabajo de un guía. Pero ya le habían hecho entender hasta la saciedad que eso no cambiaba nada. El precio de decir proteger es alto. El trabajo disminuye seguramente. La evaluación baja, y en algunos casos, te bloquean. Aún así, él ya sabía el peso de lo que se perdía si guardaba silencio. Max se sentó frente al escritorio y abrió su vieja computadora portátil. Sus dedos se detuvieron. No sabía qué escribir de inmediato. No quería culpar a nadie. No quería hacer villano a un país específico. Solo quería transmitir lo que estaba sucediendo tal cual. ¿Qué está pasando en Hawái? ¿Qué decisiones se ven obligados a tomar en el lugar? ¿Y por qué eso es doloroso? Mac decidió escribir en español, recordando las palabras de las personas que alguna vez lo alentaron. El título era simple, El Hawái de hoy. El registro de un guía. No usó palabras llamativas. Evitó expresiones que incitaran emociones. Solo escribió los hechos, sus dudas y sus deseos. El turismo sostiene la isla. Pero si no se protege, no continuará. Que se necesita calidad más que cantidad. Que quiere que venga gente que pueda respetar la naturaleza y la cultura. Y al final escribió esto, espero a las personas que realmente aman Hawái. En el momento en que presionó el botón de publicar, su pecho se sintió un poco más ligero. Al mismo tiempo, tenía miedo. Podría haber rechazo. El trabajo podría disminuir aún más. Durante unos días, no pasó nada. Casi no hubo accesos. Pensó muchas veces que había sido inútil. Pero poco a poco aparecieron cambios. Llegaron breves impresiones. Mensajes diciendo que lloraron al leerlo. Nombres que decían haber participado en sus tours hace tiempo. Llegó un correo electrónico. En el momento en que vio el nombre del remitente, Mac contuvo el aliento. Soy García. ¿Se acuerda de mí? Hace 10 años, una pareja que vino de México. Eran las personas de esa carta escrita en un español educado. Escuché que Hawái había cambiado y honestamente me dio miedo. Pero al leer tu texto, sentí que todavía puedo creer. Si es posible, quiero participar en tu tour. Mac no pudo moverse por un tiempo mirando la pantalla. Sintió que algo cálido se extendía en el fondo de su pecho. Levantar la voz no es un ataque. No es excluir a nadie. Es señalar en silencio lo que realmente quieres proteger. Sintió que finalmente lo entendía en ese momento. No sé si esta elección es correcta todavía. Pero al menos,
Ya no me estoy traicionando a mí mismo. Mickey respiró hondo y comenzó a prepararse para lo siguiente. Para recibir con el pecho en alto a las personas que regresan. El día prometido, Mac estaba en el aeropuerto. El mismo lugar de antes, la misma forma de esperar. Pero su estado mental era completamente diferente. No números ni evaluaciones, sino si podía enfrentarse como persona. Solo eso estaba grabado en su pecho. Quienes aparecieron por la puerta de llegadas fueron la pareja García, un reencuentro después de 10 años. La misma sonrisa tranquila de siempre. Sin maletas llamativas ni gritos. Solo la figura caminando mientras prestaban atención a su alrededor era igual que antes. Intercambiaron saludos de reencuentro y comenzó el tour. El tiempo se respetó naturalmente y escucharon la explicación en silencio. Al tomar fotos, mantuvieron la distancia y en los lugares donde se detenían, verificaban su entorno. Guardaban su basura en su bolso y si había algo tirado, lo recogían sin decir nada. Mac sentía una calidez gradual en el fondo de su pecho en el asiento del conductor. Lo había recordado. Este era el tiempo que quería guiar. Al final del tour, el señor García dijo en voz baja, «Qué bueno que pudimos venir otra vez. Porque amamos Hawái». Mickey no pudo responder nada a esas palabras. Solo asintió profundamente. Después de eso, el cambio fue una cadena. Entraron consultas de personas que vieron la publicación de los García y personas con los mismos valores comenzaron a regresar poco a poco. No son muchos, pero se notaba que el aire de la ciudad estaba cambiando. La basura en la playa disminuyó. La sonrisa comenzó a volver a las conversaciones en las tiendas. Mac limitó el número de personas en los tours. Los ingresos disminuyeron un poco en comparación con antes, pero el agotamiento desapareció. El orgullo volvió. El trabajo volvió a ser trabajo. Un día, una joven participante preguntó después de limpiar la playa, ¿qué podemos hacer nosotros? Mickey respondió, lo que hicieron hoy. Con eso es suficiente. Ella inclinó un poco la cabeza. Pero eso es normal, ¿no? Mickey sonrió. Ese, normal, es especial en el mundo. Formar filas, actuar en silencio, llevarse la basura, respetar la naturaleza y la cultura. Acciones que para los mexicanos educados son solo una extensión de su vida diaria, se convierten en la fuerza para proteger el destino turístico, acumular confianza y conectar el futuro. En la playa al atardecer, Mac pensó mientras escuchaba el sonido de las olas. Lo que me permitió recuperar lo que casi pierdo por perseguir solo la economía música fueron las personas que siguieron haciendo lo normal como algo normal. La arena está recuperando su color original poco a poco. La expresión de la gente de la ciudad también. Mac habla en silencio en su corazón, amigos de México. Los estamos esperando. Su forma de ser salvó esta isla. Lo que se debe presumir no son acciones exageradas. Es la normalidad silenciosa y respetuosa. ¿Qué te pareció el video de esta vez? Por favor, cuéntanos tu valiosa opinión y comentarios en la sección de comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. También te agradeceríamos mucho tu apoyo con un super thanks. Muchas gracias por ver hasta el final.